Muy buenas tardes. En esta tarde, el grupo número 11 les va a hablar acerca del caso Roche Azaña y otros versus Nicaragua. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Argüello Melendres David Moisés, Cáceres Chango Alex Israel, Castro Centeno Karen Nicole, Cuello Merchán Edison Raúl, Córdoba Altafulla Rosemary Marixa, quien les habla, Fajardo Ponce Alinson Bernarda, Jurado Arcos Freddy Alexander, Molina Paredes Carla Yanet, Ortega Salazar Leonardo Diógenes, Sarango Takuri Leonardo Israel y Zambrano Navarrete Jennifer Paola. A continuación, nuestro compañero Edison Cuello nos va a hablar acerca del resumen del caso. Muy buenas tardes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado nicaragüense responsable por la muerte del señor Pedro Basilio Roche Azaña y las heridas causadas a su hermano, el señor Patricio Fernando Roche Azaña, como consecuencia de los disparos hechos por los agentes estatales a la furgoneta. O sea, dispararon a la furgoneta y ocasionó aquello. Estos hermanos, se transportaban en la furgoneta y ocurrió aquellos hechos. El señor Patricio Fernando Roche Azaña y también el hermano. El 8 de abril de 1996, los hermanos Roche Azaña hicieron un viaje desde Ecuador con el objetivo de emigrar a los Estados Unidos de América. Como consecuencia de lo anterior, al menos 6 personas resultaron heridas, dentro de las que se encontraron los hermanos Roche Azaña. Pedro Basilio Azaña Roche Azaña recibió un impacto de bala en la cabeza, el cual le causó la muerte, mientras que su hermano Patricio Fernando Roche Azaña recibió 2 impactos de bala. Esto hizo que esté en coma por 2 meses. El 24 de febrero de 1997, el Tribunal del Jurado declaró a los procesados inocentes de los delitos que se le imputaban. A raíz de dicho veredicto absolutorio, el 27 de febrero de 1997, o sea, 3 días después, el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Chinandega absolvió a los procesados. El señor Patricio Fernando Roche Azaña y sus familiares no participaron en el procedimiento. En el mes de agosto de 1998, les notificaron la absolución judicial que los absolvía a los procesados. La cuestión estribó en valorar si el uso de la fuerza a la hora de intentar interceptar la furgoneta era excesiva. No se acreditó la legalidad, la finalidad legítima, absoluta necesidad ni proporcionalidad en el uso de la fuerza ejercida, y que la situación ocasionada fue el resultado del uso desproporcionado de la fuerza imputable al Estado por el actuar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Continúen, compañeros. Presentación del caso. Nicaragua fue condenado por disparos de agentes de control contra 2 inmigrantes ecuatorianos en 1996, en el cual uno de ellos murió y el otro resultó herido, cruzando el país con destino a Estados Unidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontrando al Estado de Nicaragua responsable de la muerte del ecuatoriano Pedro Roche Azaña y de las heridas de gravedad de su hermano,
al ser disparados por agentes de seguridad la furgoneta que transportaba a inmigrantes. Y además, también se los responsabilizó de la violación a las garantías judiciales a las que las víctimas y sus familiares tenían derecho, que lo único que buscaban era justicia y una reparación a los daños causados. Consiguiendo así la justicia que se buscaba por parte de los familiares de los ecuatorianos afectados por los agentes de control, quienes se dieron en la total libertad de abrir fuego a la furgoneta, en la cual iban más inmigrantes, no solo el ya occiso Pedro Rocha Azaña y su hermano. El Estado arguyó que el uso de la fuerza por parte de los agentes estuvo justificado y fue proporcional. En particular, indicó que el uso de las armas de fuego estuvo justificado debido a las altas horas de la noche en que pasaron los hechos. El lugar del despoblado donde ocurrió el incidente, fronterizo entre Nicaragua y Honduras. Las características del vehículo de alto desplazamiento, que según describe era todo cerrado y con vidrios polarizados. La embestida de los policías y la fuga posterior, entre otros. Según el Estado, el vehículo se convirtió en un instrumento potencialmente mortal, consiguiendo la combinación de velocidad. Sin embargo, el Estado no pudo demostrar que el uso de arma de fuego era necesario para alcanzar el objetivo perseguido. Antecedentes de hecho. Los tratados internacionales en esta causa se dieron a raíz de que dos hermanos inicien un viaje desde Ecuador en 1996, tratando de emigrar a los Estados Unidos, donde en su trayecto arribaron a Nicaragua, donde se sumaron a 30 migrantes más, siendo todos transportados en el interior de una furgoneta en cuyo trayecto se encontraron con 3 retenes policiales, en la cual en uno de ellos el conductor se negó a detenerse ante las señales y orden de que se detengan por los agentes. Ante la negativa del conductor, los agentes procedieron a disparar a la furgoneta y al menos 6 personas resultaron con heridas, entre los cuales se encontraban los hermanos, siendo uno de ellos quien recibió un impacto de bala en la cabeza, que fue la que le causó la muerte, y el otro recibió 2, que le comprometieron la cadera y el muslo, siendo hospitalizado donde permaneció en coma por el lapso de 2 meses, por lo que fueron denunciados 3 militares y 3 policías por delitos de homicidios y lesiones, pero por el estado en que se encontraba uno de 2 hermanos, no se le pudieron tomar declaraciones, pero más tarde, tras ser absueltos los imputados, sin que los familiares se les informe de dicho proceso penal en contra de los autores de los disparos, ni les otorgaron ninguna asistencia técnica que les permita como familiares el poder de solicitar se abra una investigación por este caso. Fundamentos de derecho de la pretensión. Debido a ello, se consideró por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Nicaragua fue responsable al violar los artículos 4.1, derecho de la vida, 5.1, derecho a la integridad personal, emitida por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en coordinación de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento legal. Y en los artículos 8.1, derecho de garantías judiciales y debido proceso. Este tribunal concluyó este caso responsabilizando al Estado por la violación al artículo 5.1 en coordinación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de los padres de los 2 hermanos. Resumen del trámite. El 24 de abril del 2019, se sometió a la jurisdicción por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, siguiendo el responsable trámite, petición, informe de administración, informe de fondo, notificación al Estado. Y el proceso ante la Corte se dieron los procedimientos correspondientes como fue notificaciones al representante y al Estado, argumentos de pruebas, escritos de contestación, audiencia pública, alegato,
y observaciones finales deliberados del caso. A continuación, yo les voy a hablar sobre la decisión y el análisis que como grupo nosotros hemos tomado acerca de esta decisión. En nuestra Constitución nos ratifica la supremacía de la Constitución sobre cualquier tratado internacional. En el artículo 424, inciso primero, nos indica que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Se entiende por tratado los acuerdos internacionales que se establecen por escrito entre estados regidos por los derechos internacionales. Los tratados de derechos humanos son un conjunto de instrumentos y codificaciones que tienen como referencia los derechos humanos en el ámbito internacional y sirven como instrumentos de protección de derechos humanos, constando también convenciones, pactos, declaraciones, normas, etc. Estas se establecen en categoría. Es deber de todo Estado miembro de la Corte Americana de los Derechos Humanos garantizar la vida de sus habitantes, ya sean estos nacionales o extranjeros. Es decir, de toda persona que esté en un territorio y se debe investigar y sancionar delitos cometidos, ya sean estos por funcionarios o por civiles. En el análisis que nosotros hicimos como grupo, entendemos que en este caso no existió un voto disidente, pues la decisión se la tomó por unanimidad de todos los jueces que participaron de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso, en el caso Roche Azaña y otros versus Nicaragua, fue muy relevante, pues estableció estándares muy importantes para que los estados garanticen los derechos de las personas, en este caso de los migrantes, y que se les permitía un acceso más equitativo de la justicia. Por primera vez se estableció la obligación de los estados para que toda persona que haya sufrido una violación o que haya sufrido de abuso, se les otorgue una reparación adecuada a los daños sufridos. Aquí podemos ver que muchos años atrás, cuando en el Ecuador comenzaron a existir bastante migración, nosotros fuimos testigos de cómo muchos compatriotas fueron abusados en el extranjero. Y era porque en aquel entonces no regía ni una ley que ampare a los migrantes. Hoy por hoy nosotros conocemos y sabemos que sí hay una ley que los ampara y pues que ya no se dan este tipo de abusos como se daban en años anteriores. El concepto de migrante es un término que aún no ha alcanzado un término definitivo, pero este debería estar relacionado con los estándares internacionales de los derechos humanos. Los estados están obligados a proteger a los migrantes en igualdad y obviamente sin discriminación. Como mis compañeros mencionaron en la presentación del caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos notificó la sentencia del caso Roche Azaña y otros versus Nicaragua. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Nicaragua responsable de la muerte del señor Pedro Basilio Roche Azaña y las heridas que fueron causadas a su hermano Patricio Fernando Roche Azaña. Como consecuencia de los disparos que fueron emitidos por las autoridades, aun cuando ellos en primera instancia no proporcionaron o no indicaron o no siguieron, por decirlo así, el proceso debido. Es verdad que menciona en el caso que el chofer de la furgoneta no respetó el alto que en primera instancia le estaban haciendo. Pero existieron otros métodos para poder capturar en este caso a la furgoneta, al chofer de la furgoneta. Pero sin embargo, en primera instancia, de la manera que actuaron, los uniformados fue con disparos. Y a través de estos disparos fue que horas posteriores al disparo, uno de los hermanos fallece y el otro pues queda en coma por el lapso de 2 meses. Nos indica aquí también que fue en el 8 de abril de 1996 que los hermanos Roche Azaña inician este viaje, como muchos compatriotas ecuatorianos que en su momento dado lo hicieron, sea por una estabilidad económica, porque ven mayores posibilidades en otros países, porque desean reencontrarse con familiares que se encuentran también como migrantes en otros países. Estos hermanos inician este viaje desde aquí de Ecuador hacia los Estados Unidos. O sea, el punto, el objetivo de llegada era Estados Unidos. Pero el 14 de abril del mismo año es que llegan a la capital de Nicaragua, es decir, en Managua, donde se reúnen con otros 30 migrantes. Ya, me imagino yo, de Nicaragua mismo o de otros puntos
de Latinoamérica para dirigirse hacia Estados Unidos. Y fue ahí donde comienza el viaje en la furgoneta y pues donde horas posteriores pues ocurre el incidente con los uniformados, ¿no? En la Corte Interamericana, respecto a la muerte del señor Pedro Basilio Rocha Azaña y las heridas causadas a su hermano, ya estriba y valora que el uso de la fuerza que fue emitida en ese momento, ya al intentar interceptar la furgoneta, no se realizó conforme a los estándares interamericanos. No se acreditó la legalidad ni la finalidad legítima, y se establece que hubo un abuso de fuerza en este instante sobre los hermanos Rocha Azaña. Asimismo, nos indica que las heridas ocasionadas a su hermano, Patricio Fernando Rocha Azaña, constituyeron a una violación, el cual está estipulado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre los derechos a la integridad personal. Además, también el tribunal determinó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los derechos a la vida y de la integridad personal mediante una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza. Por último, también la Corte concluye con que el Estado no garantizó el derecho del acceso a la justicia y por tanto violó garantías judiciales de protección judicial consagrados en los artículos 8.1 sobre garantías judiciales de la Convención Americana. Esto en perjuicio de Patricio Fernando Rocha Azaña y de sus padres. Adicional, también la Corte declaró que el Estado violó el derecho de la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en perjuicio a María Angelita Azaña Tenesaca y Fernando Rocha Cicingo, quienes son padres de la víctima. ¿Por qué? Porque a ellos nunca se les comunicó todo el proceso penal que debió de haber sido indicado hacia ellos para que ellos puedan continuar con un proceso penal en base a las políticas y a las leyes como lo establece. Entonces vemos cómo aquí no solamente se adulteró los derechos de los hermanos Rocha Azaña, sino también de sus familiares como fueran sus padres. Como grupo, esto es lo que nosotros le podemos aportar en base al caso Rocha Azaña, y damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias.